es la hora de creer. Esta es la hora de vencer. Declara victoria en tu vida y reprende el mal ahora. En el nombre del Señor, libertad es tuya ahora. Ahora es la hora de tu victoria. Vale la pena esperar y confiar, y veremos hoy su gloria llenar esta ciudad. Él está aquí ahora. Ahora es la hora de tu victoria. Es ahora que el cielo se va a abrir y su gloria va a caer. Alza tus manos con fe en adoración ahora. Ahora es la hora de tu victoria. Ahora ven, alabando, adorando, exaltando al Señor. Va salvando, sanando toda barrera, va quitando. Ahora es la hora. Esta es la hora de creer. Esta es la hora de vencer. Declara victoria en tu vida y reprende el mal ahora. En el nombre del Señor, libertad es tuya ahora. Ahora es la hora de tu victoria. Vale la pena esperar y confiar, y veremos hoy su gloria llenar esta ciudad. Él está aquí ahora. Ahora es la hora de tu victoria. Ahora que el cielo se va a abrir y su gloria va a caer. Alza tus manos con fe en adoración ahora. Ahora es la hora de tu victoria. Que se oiga. Y ahora ven, alabando, adorando, exaltando al Señor. Va salvando, sanando toda barrera. Que fluya en este lugar una palabra quíntuple, una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Las 5 unciones que hay en tu cuerpo, Señor, hoy estén en el cuerpo de Cristo, Señor, y descienda un espíritu de revelación sobre nosotros que nos haga comprender las Escrituras. Señor, abre nuestro entendimiento en esta mañana y que nos vayamos de este lugar creyendo en el Evangelio del Reino. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Llevamos todos nuestros pensamientos cautivos en obediencia a su palabra. Amén. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo digo amén. Yo creo que el Señor se merece otro aplauso, porque su palabra es viva, porque su palabra es eficaz. Y Él hoy va a acompañarnos con señales, con prodigios y con milagros. Aleluya. Sí, Señor. Porque no son palabras de hombres, es palabra de Dios. Y yo digo amén. Y para aquellos que anotan, vamos a recibir la administración de su palabra desde el comienzo. Le he puesto un reino de poder. Y yo digo amén. Porque el reino de los cielos se torna violento porque tiene poder. Poder para cambiar, poder para transformar. Dice que se produce una metanoia, esa es la palabra que se desprende
de lo que el Señor dice arrepentimiento. Que nosotros podamos tener un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de conducirnos. Porque conforme pensamos, luego vamos a actuar. Entonces tenemos que rogarle al Señor que renueve nuestros pensamientos. Señor, en esta mañana, por favor, renuévanos. Renueva nuestra mente. Renueva nuestro corazón. Renueva nuestros caminos. Que haya un reinicio en el nombre de Jesús. Primera de Corintios, en el capítulo 4, en el verso 20, dice algo que la voz apostólica dice con certeza, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y yo digo amén, y con la voz rota, pero no me van a callar. Porque cuando está la presencia del Señor, que tenemos que identificarla, hay algo tiene que suceder, algo tiene que ser transformado. El corazón se tiene que conmover delante de la presencia de Dios. Señor, enséñame de tal forma a manejarme, no solo con reverencia, sino con alegría y gozo delante de la presencia de Jesucristo. Porque Él hoy está en este lugar, Él se está paseando en medio nuestro. Él está quitando aún el frío físico, pero lo que más está quitando y está trabajando en que nosotros podamos entender que estamos cubiertos por el Señor, que hay una doble cobertura, que hay mantos que nos cubren. Por eso dice la Escritura que no le tiene miedo al frío, porque tiene doble cobertura. No le tiene miedo al futuro, porque su futuro es glorioso, porque su palabra es poderosa. Entonces, independientemente de la palabra que nosotros podamos utilizar en el orden natural, nosotros comprendemos que su palabra, que viene del cielo como un maná, viene con poder. Entonces la Escritura nos hace ver, el Señor mismo nos hace ver, los apóstoles entendieron esto porque estuvieron con el Señor. La presencia de Jesucristo estuvo vigente durante 3 años con cada uno de ellos. Y pudieron ver milagros, y pudieron ver señales, y tuvieron promesas, pero por sobre todas las cosas fueron testigos del poder de Dios. Porque la palabra de Dios, el reino no consiste en palabrerías, sino en poder. Cada vez que anunciamos la palabra, poder viene sobre nosotros. De esa forma tenemos que recibirlo. Y de esa forma se manifiesta la fe. Porque entonces se cumple lo que dice, para que vuestra fe no esté fundada en palabra de hombres, sino en el poder de Dios. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese Espíritu los va a levantar. Esa es la fe manifiesta de los hijos de Dios. La Biblia dice que el Señor está esperando la manifestación de los hijos. Y la manifestación de los hijos solamente puede darse con poder. Porque el Señor, donde pasaba, dice que había una mujer que estaba desesperada, que había probado de todo, pero que se acercó con fe, entendiendo que ese hombre portaba el reino, que ese hombre portaba poder. Y se me está secando la boca, y perdón. Porque cuando tomo algo dulce, después quiero algo salado. ¿Le pasó? Y cuando tomo algo salado, quiero algo dulce. Nah. Yo lo veo entusiasmado, mi amado. Creyendo en que Dios ya hizo, que está haciendo, porque Dios está haciendo. Porque el reino de los cielos está en medio nuestro. No viene con advertencia, dice la Escritura. No podemos decir, helo aquí, helo allá. Vino, el reino de Dios está en medio de ustedes. El reino de Dios, el reino de los cielos, el reino que tiene poder. Y yo digo amén. La manifestación de Dios, más que nunca en este último tiempo, y lo esperamos, porque los que esperan en el Señor remontarán alas como las águilas,
Pero eso no será solamente en el tiempo de su manifestación gloriosa, sino que cuando decimos esa palabra de aliento, cuando nosotros decimos el Señor viene, cuando nosotros decimos Maranata, estamos diciendo que Él ya vino, que Él ya hizo milagros, que Él ya fue a la cruz para salvarnos, que Él ha allanado los caminos para que nosotros podamos tener fe, porque Él es el principio y Él es el fin, Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. O sea que Maranata no es que solamente vino, Maranata no es solamente que Él va a venir, Maranata es que el Señor está en medio nuestro. Amén. Dale un aplauso al que viene, al que está, al que vino, al que hace milagros, al que va a transformar tu vida. Porque su palabra es poder. Y la palabra de Dios dice, díganle al justo que le irá bien. Díganle a aquellos que fueron justificados que le irá bien. Y los justos son aquellos que están siendo abrazados por el Señor. Usted fue justificado por Jesucristo. Cuando le aceptó en su corazón, el Señor lo justificó. Es más, Él dice que en su plan de salvación, en esa predestinación, en esa operación que Él hizo antes de la fundación del mundo, ya te tenía presente y ya me tenía presente el Señor. Es más, dice que en ese amor que el Señor tuvo por cada uno de nosotros, dice que preparó un camino de antemano para que nosotros podamos andar en Él. Y el camino es Jesucristo. Preparó un camino, preparó a Jesús. El Señor que es dueño de todo, el Señor que dice la Escritura que todo fue hecho por Él, para Él y que por Él subsisten. El Señor que es nuestro Rey, Él es el camino. Y ese camino fue preparado de antemano para cada uno de nosotros. O sea que no estamos a la deriva, o sea que no estamos como a tientas, no golpeamos como quien golpea al aire. Nosotros sabemos muy bien y el Señor nos está haciendo recordar, Él está trabajando en nuestra memoria espiritual para que nosotros podamos comprender que se elige estar con el Señor, porque el Señor nos eligió, entonces ahora nosotros elegimos estar con Él y estar en su camino. Amén. Eso es poder, porque dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él quiso. Lo bueno es que nosotros, en el nombre de Jesús, también queramos estar con Él. Que usted y yo hoy estemos congregados en su nombre es porque queremos estar con Él. Hay una unión que solamente lo puede hacer el poder de la fe. Que usted y yo estemos en este lugar, escuchando su palabra y creyendo que esa palabra va a hacer algo en cada uno de nosotros. ¿Quién necesita algo del Señor? Yo necesito algo del Señor. Un toque de su poder que lo transforme todo. Es bueno saber que si lo tenemos a Jesucristo lo tenemos todo. Pero qué bueno es saber que si Él está, que si Él pasa, algo tiene que suceder. Y retomo como esa mujer que sabía que Jesús estaba, que Jesús caminaba, se acercó. Y dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, seré salva y seré sana de mi aflicción. Y dice que se acercó entre la multitud porque lo hizo con fe, no confiando en el hombre, sino confiando en el poder de Dios. En algún momento escuchó que el reino se había acercado y que el reino lo portaba Jesucristo. Entonces se acercó, lo tocó y dice el Señor qué poder salió de Él. Porque Él es el reino y porque Él tiene poder. Y dice que los que estaban cerca contestaron naturalmente y le dijeron, ¿cómo nosotros vamos a saber quién te tocó si acá hay cientos de personas? Y Jesús dijo, yo sé, porque unción, yo sé, porque virtud, yo sé, porque poder salió de mí. Poder sale de Jesucristo. Poder sale cuando su palabra es anunciada. Porque para eso vino el Señor. El reino de los cielos se ha acercado.
Y yo digo amén. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados, debemos arrepentirnos de nuestra manera de pensar antigua, debemos arrepentirnos de las formas en las que nos manejamos como creyentes. Debemos cambiar nuestra manera y debemos entender que el Señor, que está en medio nuestro, vino con una función específica, especial, que es justamente fluir en esa unción para que la iglesia, para que los hijos, para que la novia tenga poder en el nombre de Jesús. Y vuelvo a la carga, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. La Biblia de las Américas, en el libro de Lucas, en el capítulo 4, y Juli está contenta que me estoy tomando todo el té, porque siempre me lo prepara y nunca lo tomo. Si tiene Lucas 4, me dice amén. Buscamos el verso 16. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, llegó a Nazaret, donde se había criado. ¿De quién está hablando la Escritura? De Jesús. Y según su costumbre, entró en la sinagoga en el día de reposo y se levantó a leer. ¿Dónde estaba el Señor? ¿Y para nosotros qué sería? ¿Dónde estaba el Señor? En la iglesia. Y dice que era su costumbre. ¡Wow! Eso es poderoso. Que el Señor, que el reino de los cielos esté congregado, que esté en el lugar que tiene que estar. Miren qué grandioso que el Señor entró en la sinagoga. Y claro, nosotros cuando nos reunimos, y lo repito porque el público se renueva, nos reunimos con el fin de oficiar y de llevar adelante los principios espirituales que manifiesta la palabra. Por eso adoramos, por eso hay un altar, por eso nos congregamos, por eso está su palabra. Pero dice que había una costumbre en el pueblo judío y el Señor asumió esa costumbre porque era en beneficio de aquellos que creían. Se reunían para leer y para escuchar la palabra de Dios. Y dice que era la costumbre. Qué buena costumbre venir a la iglesia. Y yo digo amén. Llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga en el día de reposo y se levantó a leer. Eso habla de que ofició, llevó adelante la administración de la palabra. Jesucristo, qué lujo, ¿no? El Señor predicando. A usted le tocó, pero en ese tiempo el Señor se levantó a leer. Verso 17. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. El verso 20 dice, cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y yo digo amén. El Señor mismo les estaba diciendo
el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está entre ustedes. Hoy se ha cumplido la Escritura. Y yo digo amén. ¿Saben cuántas cosas se cumplen cada vez que nosotros leemos las Escrituras? Por eso, cada vez que recibimos el mensaje de parte del Señor, tenemos que decir: hoy se cumple la Escritura. Y entonces todo va a cambiar, todo va a ser transformado. Mi mente, esa metanoia que el Señor quiere hacer, ese cambio en nuestra manera de percibir al Señor, tiene que cambiar. Miren, si nosotros cuando nos vamos de este lugar trabajamos, pensamos, nos proponemos que se cumpla en nosotros todo lo que estamos oyendo. Y yo se los voy a repetir: el Señor fue ungido y el Señor está en este lugar, porque no solo es el ungido, Él es el Salvador, Él tiene poder, pero Él es el Rey. Y a los reyes se los ungía, porque se les delegaba un poder. Algunos sobre la tierra porque tienen el poder, porque tienen la soberanía sobre las tierras que se les concedieron. Pero a nuestro Rey, que es Rey de reyes y Señor de señores, y tiene dominio sobre toda potestad, se le han concedido todas las cosas. Y a Él se lo ungió, primeramente para anunciar el evangelio del reino a los pobres. Y no está hablando literalmente de los pobres en cuanto a humildad o a un bajo poder adquisitivo, o como usted lo pueda percibir en el orden natural. Él está diciendo a aquellos que tienen necesidad de reino, aquellos que tienen necesidad de su palabra, aquellos que realmente se consideran pobres en espíritu, así como Él en el Sermón del Monte anunció: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cada vez que usted y cada vez que yo venimos con una necesidad espiritual, el Señor la va a suplir, porque Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad, y antes de que clamemos, Él va a responder. Entonces, siempre como pobres, no como ricos, así como menciona el Señor que era una falencia en la iglesia de la Odisea, que se consideraban ricos y que no tenían necesidad. Y el Señor los exhortó y les dijo: tú dices que eres rico y que de nada tienes necesidad, pero yo te digo que eres miserable, pobre, desventurada y que estás desnuda. Tenía otra mirada el Señor. A aquellos que son altivos, porque dice el Señor que al altivo lo mira, y al humilde y al pobre, Él su mirada pone sobre aquellos que están dispuestos con un corazón sumiso a recibir lo concerniente al reino. Él fue enviado para proclamar, anunciar el evangelio del reino. Y yo digo amén. Y a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser llamados sus hijos, y de crecer, de evolucionar y de avanzar. El reino no fue anunciado. El reino está siendo anunciado. Y eso también nos da una habilitación para que nosotros anunciemos el evangelio del reino. Porque si Él fue ungido, solamente un ungido puede ungir. Él está ungiendo a la iglesia para que anuncie el evangelio del reino. Y mientras nosotros anunciemos el evangelio, Él nos va a acompañar con señales, con prodigios y con milagros. Pero tenemos que anunciar. Y saquémonos esa imagen de que solamente es salir a repartir un tratado, que está excelente. De hecho, nosotros lo hacemos. Y de hecho la iglesia tiene hermanos que salen a predicar, y es algo glorioso. Pero si nosotros solamente nos quedamos en eso, dejamos de anunciar el evangelio en nuestra propia vida y dejamos de ejercer el poder que el Señor nos ha delegado, porque la Biblia dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos.
Entonces eso es en todo tiempo. La Biblia dice que el Señor anunciaba el Evangelio, pero dice que lo hacía como alguien que tenía autoridad. O sea que para ser ungidos es con un propósito, y es que tengamos autoridad. Que el enemigo, que el Señor lo reprenda, nunca venga a susurrarte al oído de que no tenés autoridad. Si el Señor te ungió con el Espíritu Santo, vos tenés autoridad. Pero ese Espíritu que nos guía a toda verdad, nos va a hacer ver de qué manera nosotros tenemos que mantenernos para que esa autoridad, y valga la redundancia, esté en nosotros. Porque si simplemente decimos, si el Espíritu de Dios está en nosotros, Él nos ungió para que tengamos autoridad y para que tengamos poder, y salimos simplemente desde lo emocional a decir tengo poder, pero no ordenamos nuestra vida y no estamos pendientes de que el Señor quiere restaurarnos, difícilmente se pueda ejercer. Él tiene el poder para transformar, para restaurar y para ungirnos. Pero también tiene poder, porque su Espíritu es poder, y Él dice que no estamos huérfanos, sino que el Espíritu nos va a guiar a toda verdad, y nos va a guiar siempre a la Biblia, y nos va a guiar siempre a Jesús. Esa es la autoridad. No tenemos autoridad para nosotros hacer lo que nos venga en ganas. Nosotros tenemos una autoridad delegada para que esa autoridad tenga vigencia bajo la cobertura del Señor. Y eso lo tenemos que tener presente. El Señor nos ha dado todo. Y dice que Él ha venido a anunciar el Evangelio del reino. Y yo digo amén. ¿Pero por qué dice esto, pastor? Porque la Biblia nos enseña que muchos predican a otro Jesús, otro evangelio y otro espíritu. Y nosotros tenemos que tener cuidado para no ser engañados. Tenemos que recibir al Señor y recibir solamente su evangelio, que es el evangelio del reino. Y entonces automáticamente quedarán eliminados otros espíritus, otro evangelio. Y yo digo amén. Cuando nosotros estamos dispuestos a recibir ese evangelio de poder, el evangelio del reino, nos va a dar aliento, pero también hará que nuestros oídos escuchen de forma circuncidada, que no se filtre lo carnal que muchas veces hay en nosotros, para luego darle un enfoque distinto a la Escritura, conforme a lo que nosotros queremos y a nosotros nos parece. Ese no es el reino. Yo vine a anunciar el Evangelio, dice el Señor. Para eso fui ungido. Pero también dice que vino a proclamar libertad. Y yo digo amén. Hoy yo me voy libre en el nombre de Jesús. No sé cuáles serán las ataduras que todavía están ahí dando vuelta. No me diga eso, pastor, porque me ofende. El Señor muchas veces se presenta de esa forma ofensiva, no para ofender, porque nosotros muchas veces, por no comprender los verdaderos significados y porque manejamos quizás erróneamente conceptos, creemos que la palabra o el Señor o la iglesia o el pastor quiere ofendernos. No. Hay cosas que son ofensivas. A ver cómo ponerlo de una forma que lo puedan entender. ¿A cuánto les gusta el fútbol? Acá a nadie. Entonces dice que un equipo muchas veces se forma de manera ofensiva.
Y entonces el equipo contrario se siente ofendido y deja de jugar, y entonces los que están hacen los goles. ¿Me entendió? La palabra de Dios es ofensiva, nos lleva hacia adelante. Y si el Señor se tiene que presentar muchas veces en esa faceta, nosotros no tenemos que cerrarnos. Por el contrario. ¿Cuántos quieren que Dios les hable cuando viene a la iglesia? ¿Y por qué te enojas entonces cuando te habla? Yo eso lo tuve que aprender. Porque si el Señor nos está diciendo algo y ¿cómo que se dice? Nos cabió el saco. ¿Así? ¿Sí? Nos quepó. Así dice el chavo, ¿no? Tenemos que aceptarlo. Porque es Dios hablándonos. Y si te ofendió, supongamos, es para que se produzca una metanoia. Miren qué poderoso. Porque ese cambio va a hacer que tu vida cambie. Porque si no vas a estar embotado, vas a estar siempre metido en esa caja, en esa atadura, en esa tara que no te deja avanzar. Nosotros tenemos que aprender a rechazar lo que no viene de Dios. Y aprender a ser una esponja con lo que sí viene. Y que muchas veces, o la mayoría de las veces, tendrá que ver con liberarnos. Porque ese es el principio espiritual. ¿Cuántos quieren conocer la verdad? ¿Y el que conoce la verdad, qué dice la Escritura? ¿Y por qué tendremos que ser liberados? Porque muchas veces estamos presos, cautivos, atados. Pero van a conocer la verdad y la verdad los va a liberar. No a ofender desde lo natural. Te va a liberar. ¿Y en dónde se manifiesta eso? Y valga la redundancia, en las caras que ponemos cuando nos dicen algo que no nos gusta. Porque es extraordinario, mis amados. A veces uno está predicando. Y a veces la pera por acá, mis amados. Ese está, pero... y un ojo por allá, y el brazo como que se... Ese está manifestado, lo voy a decir. Pero gloria a Dios, porque Él vino a liberar. O sea, se preocupó por vos y se preocupa por mí. Y yo digo amén. Él vino a proclamar libertad. Y entonces viene el Señor y dice que nosotros nos manejemos en esa libertad, con la libertad con la que Cristo nos hizo libres. No hay otras libertades. Solo en Cristo hay libertad. Porque si Él vino, imagínense que dejó su lugar de gloria, se puso manto de siervo, fue enviado para liberar a un mundo cautivo. Eso tiene que ser con poder. Él vino a proclamar, miren, a proclamar libertad. Proclamar es anunciar.
O sea que cada vez que se anuncia, hay libertad. Y somos ungidos para proclamar. Otro círculo virtuoso. Él vino a liberarnos y nos unge en esa liberación para que nosotros podamos liberar a otros. Y yo digo amén. Usted quizás no lo vio de esa forma, pero ¿sabe a cuántos liberó usted? ¿Se puso a pensar? ¿A cuántos le predicó? A ninguna mesa, nada. Bueno, vamos a ponerlo de esta forma. ¿A cuántos no les estamos predicando? ¿Hace cuánto que no le hablamos del Señor a alguien? Cuando dice que la unción viene por el proclamar. ¿Hace cuánto que no utilizo una situación de mi vida cotidiana para anunciar y proclamar libertad? A mi esposo, ay, que tenían ganas de decir amén, ¿no? A mi esposa, porque a veces están endemoniadas, hermano. Es un chiste igual. Usted no anda muchas veces así medio... ¿Y cómo actuamos comúnmente? ¿O la mayoría de las veces? De forma natural, no oficiando el poder. Nosotros queremos... ¿Y con nuestros hijos? Para que tengan libertad. Para quitarles yugos. Porque hay cosas que quizás ellos no entienden. Y les es una pesada carga situaciones que no entienden. Pero qué bueno que es llevarles paz. Liberarlos. Porque nuestros hijos, por más chiquitos que sean, son espirituales, ¿eh? Y hay veces que necesitamos, porque quizás están en tristeza, en amargura, nerviosos. Vaya a saber por qué. La mayoría de las veces tenemos que ver nosotros con lo que les trasladamos. Entonces, es bueno retomar el camino y decir, el Señor está entre nosotros. Para, el Señor está entre nosotros. Y Él está ungido. Y Él reina. Entonces, proclamemos libertad. Hablemos del Señor. Vayamos a la Escritura. Aprendamos a resolver las situaciones conforme al reino al que fuimos trasladados. Porque si no, estaremos resolviendo con otras leyes que eran de otro reino. ¿Y saben lo que pasa? Hay mezcla. Y eso es lo peligroso. Entonces tenemos que mirar, decir, ¿a qué ha venido el Señor? ¿Y qué tengo que hacer yo? Tengo que anunciar el Evangelio y tengo que proclamar libertad. Pero también dice que vino a dar vista a los ciegos. Y yo digo amén. Como aquel hombre que el Señor le puso barro en los ojos y lo envió a que se lavase al estanque. Y diciendo, no sé cómo fue. Es más, simplemente oí. Pero si me preguntás bien quién, tampoco sé demasiado, le dijo el hombre. Lo que sí sé es que antes era ciego y ahora veo. Entonces quiero ir a buscar a aquel que me abrió los ojos. Y eso en el orden espiritual es buscar de forma continua a aquel que me abra los ojos, que me haga ver,
abrió los ojos para que pueda ver el reino, que me lo pueda abrir más para que elija la puerta correcta en donde entrar y que me lo abra más para yo recibir la herencia que Él tiene preparada en el reino, para que mi mirada no esté en otros lugares, sino que mi mirada esté enfocada en el cielo, independientemente de todas las otras situaciones que yo tengo que llevar adelante, pero que no se me vaya el enfoque del reino al cual fui llamado, un reino que me fue otorgado, un reino al cual voy a habitar para siempre. Eso me hace ver que no estoy para siempre en este lugar, porque si el Señor dijo que su reino no es de este mundo y Él es nuestro rey, nosotros tampoco somos de este mundo. Es más, dice que no tenemos que anhelar las cosas del mundo. Es más, dice, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿por qué insistir? ¿Saben por qué insistimos? Por una razón, porque todavía no nos hemos posicionado en el lugar correcto, de forma completa. Pertenecemos al reino, un reino de poder, un reino de transformación, un reino que cambia las cosas, que claro, tiene demandas, tiene obligaciones, hay compromisos, pero todos ellos son en beneficio nuestro. Solemos, esto lo explico comúnmente, solemos ser muy sumisos y obedientes ante parámetros que nos pone el sistema y no levantamos la voz. Pero somos muchas veces reacios, nos paramos de mano delante de lo que el Señor manifiesta y que en definitiva es para nuestro beneficio. Ni todos los reinos de la tierra se comparan al reino eterno del Señor, porque es mayor. Porque si así hubiese sido, el Señor no lo hubiese puesto como un principio. Cuando Él fue llevado por el Espíritu al desierto, dice que el diablo se presentó delante del Señor y le ofreció todos los reinos, no algunos, todos los reinos. Por eso nosotros venimos de lugares de los que fuimos rescatados, donde veíamos y le damos preeminencia a otros reinos. Entonces fuimos sacados. Fíjense que el Señor no se aparece y dice, fíjate si puedes ir dejando algunas cosas. No. El Señor nos tuvo que arrancar. Él tuvo que ejercer un traslado. Y eso es lo que va a hacer cuando venga a buscar a la iglesia. No le va a estar preguntando. Él la está preparando hoy. El Señor viene y los que estén listos se van a ir con Él. Y los que estén preparados en sus oídos van a escuchar. Otros van a estar ahí también con oídos. Por eso el Señor dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Por eso dice, de cierto os digo, haciendo un paralelismo entre lo natural y lo sobrenatural. Oímos porque tenemos oídos. Miren qué revelación que le estoy diciendo. Pero después hay otro lugarcito que está un poquito más escondido, que es el oído dispuesto a recibir con agrado la palabra. Y empieza a entrenarse el oído. Entonces cuando el Señor habla, automáticamente nos damos cuenta que es Él. Y cuando otro habla, automáticamente nos damos cuenta. Porque mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor, y me siguen.
no siguen a otros porque no los conocen. Me siguen a mí porque a mí me conocen y yo las conozco. Los que no me conocen están en peligro de poder seguir a otros. Entonces es un oído espiritual, es una vista espiritual. Entonces cuando nosotros tenemos esa verdad latente en nuestras vidas, nosotros podemos llevar a otros a que puedan ver. Porque le vamos a mostrar el verdadero panorama de lo que es el reino. No va a ser simplemente, vamos a la iglesia, que está muy bien invitar a los hermanos o a los que no conocen al Señor a la iglesia. Está muy bien. Pero qué triste cuando no podemos trasladarle el reino. Porque, insisto sobre esto, nosotros venimos con un panorama de otros reinos. Entonces estamos en este reino y el Señor nos tiene que liberar. Porque si no, no vamos a comprender ni vamos a querer lo de este reino, porque todavía nuestra mirada, nuestros oídos, nuestro cuerpo está en ese lugar. Entonces ahí viene la verdad de nosotros sostenernos y mantenernos para ser liberados y obtener una herencia y poder ver y poder entender, pero solamente eso te lo da la permanencia en el reino. Y la mayoría de las veces yo lo digo de forma preventiva y para que ustedes se puedan posicionar. Porque la realidad es que hoy están todos acá en la iglesia. Y entonces usted me escucha que dicen, no dejen de congregarse. Y dice, oh, Marta, si acá estoy. Pero la Biblia lo dice. Porque llegarán momentos en donde puede venir un ataque tan fuerte que te va a querer correr de lo que tenemos más preciado, que es estar participando del reino. Y hoy vos quizás, porque estás firme, decís, no, eso no me va a pasar. Pero créanme que eso pasa. Entonces tenemos que sostenernos en el reino. Tenemos que quedarnos, tenemos que darle un lugar preponderante, sublime, que tenga preeminencia el congregarnos, el estar en su presencia, en servirle, en escuchar. Entonces, todos esos reinos se liberan y solamente queda el reino del Señor en nuestros corazones. Entonces podemos ver por medio de su Espíritu y de la palabra todo lo concerniente al reino. Entonces nosotros nos acercamos y así como hemos recibido la vista, porque antes éramos ciegos, vamos a saber cómo trasladar fielmente el reino de los cielos a aquellos que no ven. Porque nosotros queremos decirle cosas a los que todavía no ven. Entonces necesitamos poder para que nuestra predicación no esté fundada en palabras, sino en el poder de Dios. Y a veces no necesariamente es porque oremos y la persona que estaba con alguna aflicción se sane. Eso es poderoso y eso tenemos que buscarlo y eso tenemos que hacerlo. Porque lo hacemos en el nombre del Señor. Pero Él dice, me seréis testigos. O sea que Él está diciendo, cuando somos llenos del Espíritu Santo, lo más importante es que nosotros seamos un testimonio vivo de que el Señor está en nosotros, de que el Señor está en nuestra casa, de que el Señor está con mis hijos. Porque si no vivimos como mejor nos parece y queremos trasladar un reino, en realidad estamos trasladando una estructura evangélica y no estamos trasladando al Señor. Porque entonces el que nos ve nos dice, déjame como estoy. Si te veo que está enganchado en la luz, si
Te están buscando para que devuelvan lo que... Entonces, va a llegar un momento en donde simplemente nos vamos a limitar a decir, tenés que ir a la iglesia, porque ahí el Señor va a hacer algo por vos. Porque no, tienen que ver, para que entonces nuestra palabra esté fundada en el poder de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Eso tienen que decir. Correrán al Señor a causa tuya, a causa mía. Entonces sí que hay situaciones que necesitamos que el Señor nos haga ver para que nosotros podamos quitar las vendas. Y eso solamente lo da la palabra, mis amados. No lo da una asistencia a un culto. Lo da una vida consagrada al Señor. No lo da un miércoles y un domingo. Lo da una vida de devocional al Señor, de adoración al Señor, donde no hay nada más importante que mi Rey, que mi Señor, que mi Salvador. Entonces sí verdaderamente pertenezco al reino. Entonces sí, el que me dice, no, esto va en serio. Realmente vos estabas ciego. Realmente vos estabas en este lugar. Realmente vos... Y ahora el Señor te reivindicó. Tu familia se restaura. Pueden ver. Y me seréis testigos. En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo digo amén. Entonces, el reino tiene implicancias poderosas que están a nuestro alcance, porque no está lejano, porque el reino se ha acercado. Jesucristo está en medio nuestro. Proclama libertad, recuperación de la vista, quita la opresión, porque dice que ha venido a sacar la cautividad, a quitar la opresión, la depresión en el nombre de Jesús, a trastocar los pensamientos que muchas veces nos tienen en lugares oscuros, pero el Señor viene a traer libertad a los cautivos, a los oprimidos. Y eso viene por medio del óleo, del ungimiento de gozo. Veamos, tan importante el gozo. Yo no estoy diciendo la risa forzada, no estoy diciendo obligarnos a venir a la iglesia, no estoy diciendo imposición religiosa. Lo que estoy diciendo es el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Basta de quejarte, basta de mirar lo que no tenés que mirar. Empezá a tener presente que tenés al Señor. Y si tenés al Señor, realmente lo digo, lo tenés todo, lo tenemos todo. Casi que me animo a decir, ¿qué más querés? Y estoy hablando en el orden natural. Porque entonces pongamos todas nuestras fuerzas en buscar al Señor, en buscar su reino, en buscar su justicia. Porque todas las cosas ya han sido añadidas y están al alcance. Y de eso hemos hablado un montón. Por eso tenemos que salir de ahí. Porque trabajar tenemos que trabajar, mis amados. Por más que ore un montón, hay que trabajar. Hay que asumir nuestras responsabilidades como un sacerdocio, como papás, como hijos, como hermanos, como iglesia, como servidores de una iglesia, como ministerio, como asignación del Señor en un territorio.
como embajadores de un reino, porque eso es lo que somos. Dice la Escritura, embajadores de Cristo, representantes del Señor. No es yo voy a la iglesia. No, eso está errado. Eso tiene que cambiar. Eso es en una estructura, eso es en un club, un asociado. No, nosotros somos ciudadanos del cielo, representantes del Señor, embajadores. Esta iglesia representa una delegación del reino. Y eso es lo que tenemos que establecer. A veces nos cuesta de este lado del mundo, que no sé si se dice occidental, o que no tienen esa figura. Por eso usted va a ver que cuando hay un cambio de reinado en los países que todavía tienen reyes, que es todo un acontecimiento. No es que asumió, no voy a dar ningún nombre, pero no, tienen otro concepto. Hay un cambio de soberanía. Es más, hay países que tienen otros países que representan y que están bajo su reinado, con las mismas leyes, con los mismos parámetros, con los mismos beneficios, aunque están a miles de kilómetros del reinado central, por decirlo de alguna forma. Nosotros tenemos la bendición de que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Entonces, cuando miramos de esa manera, vos sos un representante del reino de los cielos en tu trabajo, en tu colegio, en tu barrio, en tu casa, en la iglesia. Eso, y de esa manera tenemos que posicionarnos. A veces es muy triste que nos miran y no, aquel es el que va a la iglesia, el mangelio, eso no es real. Sépanlo, no es real. Nosotros somos ciudadanos del reino. Tenemos un rey. Y eso sobrepasa nuestra condición en cuanto a lo natural. Pero sí nos da la capacidad de poder transformar nuestra realidad natural. Porque yo puedo ser alguien humilde, pero estar posicionado en el reino. Y como estoy posicionado en el reino, Dios me hace ver de forma espiritual lo que eso significa. Entonces yo avanzo, porque el reino avanza. El reino fue llamado a extenderse. Y eso tiene que acontecer primero en mi vida, porque dice que lo primero que acontece es que el Señor reina en nuestros corazones. Entonces yo quiero verme mejor. Ya hasta todos los días me baño. Y usted se ríe, pero Él vino a quitar opresiones. A veces la depresión lo primero que muestra es un abandono. Lo muestra nuestro cuerpo. No nos queremos bañar, no nos queremos levantar. Quizás le pasó, pero en el nombre del Señor, conforme al reino, eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar. No, pero vio, pastor, que la Escritura dice que Él se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Pero siguen pobres. ¿Cómo es? Si la Escritura dice que Él se hizo pobre, no para que nosotros nos hagamos pobres. Él se hizo pobre para que nosotros seamos, y no se quede simplemente en el dinero, porque esto yo ya se lo expliqué, no me voy a detener en eso. Si no, mire las predicaciones. Yo estoy hablando de otra riqueza. Y estoy hablando de otra abundancia. Y yo creo en un Dios poderoso, en un reino de poder, que aún tu situación en lo natural puede cambiar. Y digo puede cambiar porque depende de nosotros, pero conforme el reino tiene que cambiar. No, y a mí me tocó esta vida, y bueno, yo tengo acá y me tocó esta cosa. Bueno, cambia. Proponete cambiar de trabajo, proponete cambiar de manera de manejarte. Empezá hoy.
Porque el reino se ha acercado. No, y bueno, yo no sé hablar muy bien, no sé cómo enseñarle a mis hijos. Bueno, empezá hoy. Mirate en vez del gourmet todo el día a ver qué tenés que cocinar, que está buenísimo. Hay tutoriales para decir cómo puedo hablar mejor, escribir mejor, manejarme mejor. Infinidad de cosas. Que los de afuera son más astutos que nosotros. Porque nosotros ni siquiera nos tomamos un minutito para decir, bueno, voy a compartir algo de la iglesia. Pero enseguida sí compartimos algo que nada que ver, que está bien. Pero a mí me hace ruido que compartan algo, otra cosa y que no compartan lo de la iglesia. Eso es esconder. Y el Señor dice que en su reino, el que me niega delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de mi Padre. ¿Qué me va a decir, pastor? Que yo porque no puse un cartelito, usted me está... No hablo de eso, yo estoy hablando de otra cosa. Pero dentro de toda esa otra cosa también está eso. Entonces, el reino, no la religión evangélica, no el vengo a la iglesia, no la torta frita, todo eso está buenísimo. Pero la realidad triste y que tiene que cambiar de una vez por todas es que la escuela bíblica no es la torta frita y el mate cocido. La escuela bíblica es la instrucción primera de nuestros hijos para que crean en el evangelio del reino y que ellos sean hombres y mujeres de reino y tengan familias fuertes en el reino. Y que nadie, por más que venga el ingeniero de no sé dónde, el otro de no sé dónde, nuestros hijos también sepan discernir. Y ellos también sean profesionales, pero que son del reino y para el reino y que se saben conducir. Y no sé la situación que nos tocó a nosotros, ya no importa. Lo que sí importa es que el reino de los cielos se ha acercado y que si nosotros tuvimos un techo, para ellos tiene que ser el primer piso. Y si ellos y Dios nos concedió tener un buen lugar donde estar, donde proclamar al Señor, donde crecer, ellos mínimamente tienen que ir a abrir otra obra en otro lado. Y no es menos que ser arquitecto, que ser ingeniero. Porque ¿saben qué? Para levantar una obra hay que ser expertos en la palabra, expertos en la obra, expertos buscadores de Dios. Para no simplemente abrir por abrir y para decir, miren la red de un montón de iglesias que tengo, pero que en definitiva dejan mucho que desear. Y yo soy un ferviente defensor de la iglesia de Cristo, pero veo con tristeza muchas veces que por el simple hecho de hacer crecer sus imperios, ponen a gente que todavía no está preparada para llevarlo adelante. No que no tienen al Señor, no que no aman al Señor, pero que no se les dijo que el reino de los cielos se ha acercado, que simplemente es poner, abrir, bueno, el sábado hay que hacer mate cocido y no sé qué, y los sábados supuestamente esto, y el domingo, bueno, juntarnos un ratito, y bueno, y después nuestra vida que sea como mejor nos parece. No, el reino de los cielos se ha acercado. Y ni mi predicación, y ni mi traslado de lo espiritual es con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino el traslado del poder, de la unción que hay en Jesucristo. Un reino de poder. Pero también no solo proclamar y anunciar el evangelio, no solo proclamar libertad a los cautivos, no solo la recuperación de la vista a los ciegos, no solo la libertad de los oprimidos, sino que el Señor ha venido para proclamar el año favorable del Señor. El tiempo, mis amados, que nos toca vivir a nosotros, es para decir que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Estamos viviendo el tiempo del favor del Señor. El Señor nos ha favorecido. Fuimos favorecidos por Cristo. Nuestra familia fue favorecida por el Señor. Nuestra iglesia fue favorecida por el Señor. Por ende, el mundo cercano, el mundo conocido,
que eso se traslada en lo espiritual. Para nosotros el mundo conocido es mi esposa, mi hijo, mis familiares, los que tengo, el entorno que me toca influenciar. Tienen que conocer que el tiempo del Señor es un tiempo favorable, que es el mejor tiempo que nos pudo venir. No sé hace cuánto que el Señor te salió al encuentro. Yo sí sé. Y tengo por seguro que fue el mejor tiempo de toda mi vida, desde el momento en que Él me salió al encuentro. Y todo lo que Él fue haciendo con nosotros. ¿Cómo no voy a proclamar sus maravillas, su poder, de que Él cambia, de que Él restaura, de que Él sana, de que Él quita la vara y el yugo de opresión? Él es poderoso, mis amados. Que se produzca en el nombre del Señor esa metanoia que tanto espera, porque el tiempo del favor del Señor ha llegado. Yo digo amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 3, dice: después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Impresionante eso. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino. Después de, miren, lo voy a leer de nuevo, por si a algunos se nos pasó ese detalle. Después de padecer muerte, se les presentó dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. El Señor está vivo, mis amados. Y el Señor hace apariciones. Hoy Él hace su aparición. Él está vivo. Él está vivo. Y Él da pruebas convincentes de que está vivo. Que usted y yo podamos estar adorando al Señor hoy es una prueba convincente de que Él está vivo. Y qué bueno es que nosotros, así como Él hizo, que se acercó, Él se acerca para hablarnos del reino. Para hablarnos del reino. Nuestra tarea de aquí en más y desde hace un tiempo debe ser preocuparnos y ocuparnos de todo lo concerniente al reino, porque eso nos va a estar habituando al lugar donde nosotros vamos a habitar, pero también nos hará ver al lugar al que pertenecemos. Y también nos hará ver todo lo que opera en ese lugar. Libertad, 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 libertad. Amén. Termino. Y vamos a cantar al Señor, a un Dios poderoso. Vamos a ponernos de pie todos para que las rodillas no se entumezcan, no sé cómo es eso. Miren, estamos en el mejor lugar para poner todas nuestras necesidades, nuestros anhelos, a veces preocupaciones, a veces enfermedades, a veces vaya a saber qué. Este es el mejor lugar, en la presencia de Dios, pero creyendo que Él tiene poder. Creyendo que Él tiene poder. Por eso, entre muchas cosas que Él dijo a sus discípulos, a los que lo escucharon en aquel tiempo, fue: crean en el Evangelio. Crean en el Evangelio. Porque había algo seguramente ahí que estaba impidiendo que ellos crean. Creamos en el Evangelio del Reino, que es un Evangelio de poder. Este es tiempo para meternos más y más en la Escritura,
hombres, mujeres de Dios, familias, hay que meterse en el Señor, porque entonces vamos a ver su poder. Vamos a ver su poder. Vamos a ver su poder. Y va a haber gratitud, porque dice que todo lo que existe agradece que Dios exista. Cuanto más los hijos. El libro de Salmos, en el capítulo 145, en el verso 10 en adelante, dice: todas tus obras te agradecerán, porque tú eres Señor, y tus fieles seguidores darán alabanza. Acá estamos, Señor. Las obras agradecen, pero los fieles alaban. Continúa diciendo: hablarán de la gloria de tu reino, darán ejemplos de tu poder, contarán de tus obras poderosas y de la majestad y la gloria de tu reinado, pues tu reino es un reino eterno, gobiernas de generación en generación. El Señor siempre cumple sus promesas, es bondadoso en todo lo que hace. Yo digo amén. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a darle alabanza, vamos a hablar de la gloria de su reino, vamos a contar las obras poderosas. Y no solo eso, vamos a hacer ejemplo. Vamos a hacer ejemplo. Y ese ejemplo va a hacer que se traslade de generación en generación. Pues tu reino es un reino eterno. Padre, te damos gracias por el tiempo en tu presencia. Señor, gracias por la bendición de haber llegado hasta tu casa. Señor, gracias porque hemos estado juntos como hermanos en armonía. Y creo fielmente que has enviado salvación, vida eterna, libertad. Señor, tú has venido a anunciar el evangelio poderoso, a proclamar libertad, a traer recuperación de la vista, a quitar toda opresión, a decir que el tiempo del favor de Jesucristo ha llegado. Señor, te damos gracias porque el reino, tu reino, el que se te ha concedido y nos has concedido, se ha acercado. Y ese reino es un reino de poder. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al que viene. ¡Aleluya! ¡Vamos! Gracias, Señor, te damos por tu presencia. A ver, a ver. Eso. Gracias, Señor, te damos por tu Espíritu Santo. Gracias. Satúrame, Señor, y satúrame, Señor, con tu presencia. Oh, satúrame, Señor, con tu poder. Oh, y satúrame, Señor, con tu Espíritu Santo. Gracias. Bueno, hay poder en Cristo. A ver, hay poder, poder. Vamos. En mi Jesús, yeah, quien murió y resucitó. Sí, hay poder, poder. Oh. Vamos a declarar otra vez. Dice, sí, hay poder, poder. En mi Jesús, oh, y Él murió y resucitó. Sí, hay poder, sin igual poder en las
Gracias, Señor, te damos por tu poder. Gracias, Señor, te damos por tu Espíritu Santo. A ver, gracias, Señor. Oh, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. A ver, iglesia, pronto, sí, muy pronto veremos al Señor. Pronto, sí, muy pronto veremos al Señor. Eso, pronto, sí, muy pronto veremos al Señor. Veremos al Señor. Alguien dice amén. Otra vez, ¿cómo dice? A ver, pronto, sí, muy pronto Veremos al Señor. Pronto, sí, muy pronto veremos al Señor. pronto, sí, muy pronto veremos al Señor. Aleluya, aleluya, veremos al Señor. Vamos a declarar esta noche con alegría. A ver, llanto ya no habrá. Sí, veremos al Señor. Eso, dolor ya no habrá. Sí, veremos al Señor. Y muerte ya no habrá. Sí,